inspirada por Dios. Dios es un Dios de orden y todo nos llevará a su propósito, no a nuestro propósito. El perdón es el poder ir y no volver a pecar. Bienvenidos aquí a Veracidad Channel, aquí a su canal Veracidad, a esta asamblea, congregación, iglesia, porque les damos tantos nombres y dicen, no es congregación, no que es iglesia, no que es quejila, no que Keilah, no, sencillamente es una reunión entre hermanos. Shabbat Shalom. La escritura de Números 19 nos detalla el Señor en esa porción de la palabra, habla de la vaquilla lazana y de cómo esta ordenanza fue dada al sacerdocio levítico para mostrar parte del plan de la redención del Señor, prefigurado ahí en lo que vemos en la vaquilla lazana, ¿sí? Prefigurando al Mesías, nuestro Redentor. De la misma manera en cómo fue dada la escritura y la ordenanza al sacerdocio levítico, tenía que buscar una vaquilla de ciertas características, que fuera perfecta, que no tuviera ningún defecto y que fuera rojiza. Hay esperanza si realmente nos arrepentimos. Pero si seguimos nomás jugando al cristianito y sigo negando los mandamientos porque me empeño en que el cuarto mandamiento no es para mí, entonces si el cuarto mandamiento no es para usted, el Mesías no es para usted, porque el Mesías es el reposo que estamos disfrutando ahorita. Es un reposo previo al milenio y previo a la eternidad. Pero está diciendo que ese día no es para usted, pues siga diciendo que no es para usted. Y aquí dice, porque perros me rodean, dice, en otra versión hebrea dice, como un león me ataron mis manos y pies. Imagínense, como un león lo agarraron y lo ataron. Por eso él dice que él es el león de la tribu de Judá. Y que el diablo es como un león rugiente, pero eso nomás es un farsante, porque todo imita. Como león dice que me ataron de manos y pies. Y que dice que lo horadaron mis manos y pies. 5 llagas le hicieron. Y yo siempre decía, Señor, en tus llagas escóndeme. Y yo decía, pero ¿por qué dicen llagas? Pues ¿cuántas llagas le hicieron? Si yo nomás sé que le hicieron una llaga aquí. ¿Cuántas llagas tenía el Mesías? Alguien que levante la mano rápido. ¿Cuáles son? ¿Y cuántos libros son de la Torah? ¿Es casualidad? No, porque la palabra es el Mesías horadado de manos y pies y del costado. Así es, la palabra del Señor es viva y eficaz y tenía que ser redimida porque la misma palabra fue pisoteada por nuestras transgresiones. Y en ese momento, en el sacrificio del Mesías, viene a poner en alto, a redimir la palabra que nosotros mismos nos encargamos de pisotear. Miren, hermanos, el Shabbat es para estudiar, no para venir nomás una hora a divertirnos. Este estudio, si ustedes quieren tenerlo todo, vamos a continuar a las 7 de la noche, ¿verdad? Que lo vamos a terminar. Todos los que quieran venir están invitados. Porque nos hemos acostumbrado nomás a venir un ratito, ven a entretenerme acá a la iglesia, ¿sí? Cántame unas alabanzas bonitas para que yo me emocione, ¿eh? Para que yo me goce. Y luego dame un poquito de palabra, sé breve, por favor, ¿sí? Ahora ya hasta se paran los predicadores y dicen, quiero ser héroe, entonces voy a ser muy breve con el mensaje. ¡Ah, qué bonito! Sea breve con el mensaje, por favor. Pero si antiguamente dicen que empezaban, que todo el día se la pasaban en la sinagoga, guardando Shabbat, como estamos ahorita, estamos guardando Shabbat, que estamos
bajo la instrucción del Mesías. Pero ya nos queremos ir a las 2 para irnos ya, porque nomás mediodía trabajo el sábado, ¿sí? Dice que trabajo, dice que voy a la congregación. Y ya después me voy al Tingolilingo, pero aquí no va a ser así. Desde hoy vamos a estar todo el día estudiando el que quiera, porque dice que por eso en los primeros años del cristianismo era un fuego que había y un poder. Ay, pero porque ahora ya no hay ese poder de antes, es que ya los dones ya no están, ¿verdad? Ya no están los dones, ya fueron para otra época. ¿Cómo que fueron para otra época? Fueron para otra clase de creyentes que sí creían, no como nosotros, que somos tibios. Empezaban y dice que se continuaron, terminaron su Shabbat y que todavía se seguían recogiendo las ofrendas, ¿verdad? Y se quedaban hasta se dormían a muy altas horas. Más bien ya era de mañana del primer día. Así acostumbraban a reunirse el primer día de la semana. Nosotros, ¿verdad que no nos reunimos el primer día? ¿Por qué? Porque decimos que es domingo y el domingo es pagano. ¿Quién te dijo? El primer día de la semana no es el domingo, que yo sepa. Es el primer día de la semana. Que alguien le puso domingo, esa es otra cosa. Pero vamos a acabar ya, porque vamos a leer ahora cuando resucitó. Vámonos rapidito, pero no tenemos mucha prisa, ¿verdad? Que vamos a continuar, porque ya no podemos estar cortando la enseñanza, porque si Dios nos ha mandado a enseñar, ahora sí que le guste al que le guste, que se quede el que quiera, y sin insultar a nadie, porque esa es la realidad. Nadie puede obligar a nadie a que haga lo que no quiere, pero sí les digo una cosa, que si usted no obedece los mandamientos y no los guarda, entonces no va a tener ninguna revelación de la palabra y va a venir el día del gran juicio y entonces usted sencillamente no va a estar preparado, pero usted decida. Si se quiere ir ahorita, nos vamos a seguir ahorita todavía en esta enseñanza, porque si quiere ver todo lo que viene, se tiene que quedar un ratito con mucha paciencia. Entonces sigue diciendo, taladraron mis manos, yo me lo aprendí con la palabra taladrar, taladraron mis manos y pies y contaron todos mis huesos. Eso a mí me conmovía las entrañas cuando estaba muy chica. Dice, me miran, me fijan la mirada, reparten entre sí mis vestiduras. Pero qué manera tan clara de detallar todo el escarnio que le hicieron al Mesías en un salmo. Pero hermanos, el Salmo 23, el Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24, si usted no los comprende así, no ha comprendido realmente lo que es su pastor. Y usted quién sabe con cuál pastor andará. Porque no nos han enseñado a leer la Biblia como debe de ser, desde la Torá. Y nos estamos llevando unas sorpresas, pero no se asusten, porque no estamos fuera de la ley. Entonces dice, pero tú, oh Jehová, no estás lejos. Eres mi auxilio, apúrate a socorrerme, libra mi alma de la espada. Porque hubo un momento en que Dios abandonó a su hijo para que pasara ese momento. Dice, libera mi alma, porque el alma es lo más preciado del hombre, porque el alma que pecare, esa morirá. Imagínense el sufrimiento ahí para que esté haciendo esta oración profética, que no era del rey David, él la estaba declarando, pero él no era el que estaba sufriendo estas cosas, porque nadie ha sufrido estas cosas, solamente el Mesías, y él mismo se hizo de ese salmo porque él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo. Toros de Basán me cercaron. No es el rey David, no lo es. Y entonces dice, libra mi alma de la espada, mi vida preciosa del poder del perro. Sálvame de la boca del león. Sí, mientras estoy entre los cuernos de los bueyes,
Respóndeme, literalmente, ahorita en este tiempo, el mismo Señor nos manda a sus discípulos que saquemos a los perdidos de las garras del león. Así debemos de ser de atrevidos para predicar el evangelio, intrépidos, como dijo el apóstol Pablo. Dame denuedo para que vaya a decirles, para que los vaya a sacar de las garras del león, esos que no quieren. Dice, a unos arrebatan, jálalos, pero que vengan a ti. No podemos hacer eso, pero sí podemos predicar lo que está escrito. Y el que tenga oídos, que oiga. Porque el día del juicio viene. Y viene cuando menos se le espera. Y vendrá como ladrón en la noche. Va a venir, y déjense de especulaciones. ¿Cuándo va a venir? Cuando está, según está escrito aquí, que el día y la hora ninguno lo sabe, y no debemos estar especulando si la iglesia sí, si la iglesia no, si este sí, si aquel no, si la novia, si el novio, si esto, que el otro. Prepárese de acuerdo a lo que está escrito. Y dice aquí, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la asamblea. Ahí está claramente prefigurado la iglesia de Cristo. Aquí, ¿acaso la iglesia no es fin del plan redentor de Dios? ¿Qué es el fin del plan redentor de Dios? Ahorita, pastora, lo que está mencionando también le fue revelado al profeta Zacarías en el capítulo 13, donde dice, aquel día, dice Yahweh Sebaot, haré cortar de esta tierra los nombres de los ídolos, y no serán invocados más, y haré desaparecer de esta tierra a sus profetas y al espíritu que los contamina. Y le preguntaron, ¿y qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de los que me aman. Oh espada, levántate contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, dice Yahweh Sebaot. Hiere al pastor y sean dispersadas las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeñitos, y acontecerán de toda la tierra, dice Yahweh Sebaot, que todas las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, pero la tercera quedará en ella. Esto que estamos viendo, que menciona la pastora con las escrituras que está trayendo, también es una profecía que se le mostró al profeta Zacarías, donde esto que iba a pasar el Mesías era parte de la redención de la humanidad. Y vamos a dar lectura a Isaías 53, nomás que acabe de leer rápidamente esto. Me estaban diciendo que la profecía de Isaías 53, alguien me comentó, los judíos aborrecen esa profecía, porque esa profecía habla del mismo Salmo 22, y por ahí dicen que hasta se han atrevido ya a quitarla de las Biblias. Yo no lo creo, pero bueno, lo que sí me consta es que los judíos no quieren leer esa profecía. Sigue diciendo, los humildes comerán y estarán satisfechos, alabarán a Jehová los que le buscan. Viva vuestro corazón para siempre. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán a Yahweh, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Yahweh es el reino, y él rige entre las naciones. Todos los prósperos de la tierra comerán y adorarán. Esto es en el reino milenial. Todos los que descienden al polvo se postrarán ante él, aún el que no puede conservar viva su alma. Su descendencia revivirá. Lo relacionado con el Señor será contado a una generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia, y a un pueblo no conocido aún anunciarán que Él ha hecho esto. A un
pueblo no conocido. Los creyentes son los descendientes de Cristo. Y anunciar la justicia del Señor, la justificación, la salvación a una generación venidera, está haciendo referencia clara al Evangelio. Porque esta era de 2000 años para acá es el tiempo de esta generación que no conocía, es el tiempo de los gentiles. Y Isaías 53. ¿Qué dice Isaías 53? Vamos a posicionar Isaías 53 para luego irnos a Lucas 23. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él, pero como raíz de tierra seca, no habrá en él parecer, ni hermosura le veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, y nosotros le consideramos como herido y azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y el precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. ¿En cuál vas? ¿Qué versículo está? 5. ¿Sigue Isabel? ¿Ok? El 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Y Jehová hizo que la iniquidad de todos nosotros cayera sobre él. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero. Y como oveja que ante sus trasquiladores, permanece muda, no abrió su boca. Por medio de opresión y de juicio, él fue arrebatado. Y en cuanto a su generación, ¿quién entre ellos pensó que él había sido cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? ¿En cuál va? En el 9. Bueno, me quedé en el 8. En el 8. Dice, se dispuso con el impío su sepultura, pero con el rico estuvo en su muerte, aunque no cometió iniquidad, porque él, siendo la vaquilla roja, checada con lupa, no cometió ninguna iniquidad. Estaba perfecto para ir a hacer el sacrificio. Con todo, Yahweh quiso humillarlo y someterlo a sufrimiento, y él se entregó a sí mismo como ofrenda por el pecado para ver descendencia y largos días. También la voluntad de Yahweh prosperará en su mano. Y de aquí es donde dicen nuestros hermanos judíos, no digan que nosotros lo matamos porque él se entregó solo. Pero vamos a ver ahorita rápidamente, vamos a pasar a Lucas 23, a ver quién consintió en que lo mataran. Debido al dolor de su alma, él verá y quedará satisfecho. Con entendimiento librará de culpa a los justos, por cuanto él es siervo de muchos, y llevará los pecados de ellos. Por lo cual yo pondré su parte entre muchos. Él repartirá el despojo con los poderosos, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los inicuos. Él llevó los pecados de muchos y fue encontrado entre los inicuos. Y cuando termina aquí el Salmo 22, 31, luego empieza el 23. El Salmo que tanto nos gusta y tan poderoso, que cómo lo han comercializado todas las iglesias evangélicas. Es un salmo poderoso, mágico, casi te dicen. Y para el hecho de muerte no hay comparación. El Señor es mi pastor y nada me faltará.
Yo les digo que es un salmo el más poderoso, pero para que el Señor sea tu pastor, tienes que haberte unido en su muerte y en su resurrección. Y vamos rápidamente a Lucas 23. A ver si Lucas 23 dice todo esto, que tenía que ser una vaquilla roja, que no tenía que tener ninguna mancha y que no tenía que tener yugo. En cambio nos han enseñado cosas diferentes, que Jesús cargó la cruz. ¿Quién dice que Jesús, quién conoce eso, que Cristo cargó su cruz? Levanten todos el dedo si alguno sabe. Y si no, si no lo levantan, van a pensar que Cristo... A ver, levántela sinceramente. ¿A quién le han enseñado que Cristo fue el que cargó su cruz? Levántela todos, porque no quiero después que digan que la Biblia es mentirosa. ¿Verdad que a todos nos han enseñado? ¿Pero qué dice ahí de la vaquilla? Dice, mientras lo llevaban, echaron mano a cierto Simón Cireneo que venía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. ¿A quién le cargaron la cruz? ¿Al Mesías? Porque no podía cargar nada, porque era una vaquilla perfecta, un hombre perfecto. ¿Y quién afirmó legalmente que era perfecto? Pues vamos a Lucas. Lucas 23, a partir del versículo 1. ¿De cuál? Del versículo 1. A ver, empieza a dar lectura. Levantándose entonces toda la multitud de ellos, llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte nuestra nación y que prohíbe pagar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él les dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a las multitudes: ningún delito hallo en este hombre. Primera vez que dice eso, después de examinarlo con lupa para crucificar, dije, nada encontré en él. Primero, fíjese. Y luego, ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, quien en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía bastante tiempo que deseaba verle, porque había oído hablar de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le interrogaba con muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban presentes allí los principales sacerdotes y los escribas, acusándoles con vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, después de menospreciarle y escarnecerle, le puso una ropa espléndida y lo devolvió a Pilato. Y se hicieron amigos Herodes y Pilato aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Hasta ahí. ¿Se fija? Llegan con Pilato, aquel hombre, dice: pero ¿por qué te quieren hacer eso? ¿Eres tú el rey de los judíos? Pues sí lo soy, porque tú lo estás diciendo. Pero yo no encuentro nada que ¿por qué te quieren matar estos circuncisos? ¿Por qué te quieren matar? Y como Pilato no encontró ninguna justificación para llevarlo al patíbulo, lo manda con su acérrimo enemigo, dice: a ver si sí lo descuartiza, juntamente con todos estos. Y lo manda con Herodes, porque Herodes, recuerden que era Herodes el tetrarca, aquel Herodes que lo quiso matar desde antes que naciera. Herodes es el mismo Satanás, ¿sí? El que mandó a los reyes para que fueran a ver dónde estaba, pero para matar, luego mató a muchos niños. Este es el bisnieto, Herodes. Por eso él ya sabía mucho. Dice, él ya había oído hablar mucho de ese Jesús y quería tenerlo enfrente nomás para burlarse de él. Y se lo manda de regreso a Pilato, dice, porque no encontró nada malo en él. Y entonces dice que viene otra vez ante Pilato, convocando pues Pilato a los principales sacerdotes y a las autoridades. Eran sacerdotes, pero ¿eran unos sacerdotes verdaderos o eran unos falsos? Era el sacerdocio corrupto, el sacerdocio de Leví, que se corrompió y se alió con Roma. Entonces eran unos hipócritas falsos. Fíjense nada más lo que hicieron, corruptos. Lo bueno es que ahorita no hay corrupción en las iglesias,
Entonces dice que les dijo, otra vez lo presentan ahí. Les dijo: me habéis traído a este hombre como un hombre que desvía al pueblo. Y he aquí, yo lo he examinado delante de vosotros y no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que lo acusáis. Tercera vez que dice, no hallo nada en él, ¿verdad? Y entonces dice, y ni tampoco Herodes, pues lo remitió a Pilato. He aquí que no ha hecho ninguna cosa que amerite su muerte. Son 3 veces nada más, lo que afirmó, no ha hecho nada. Por tanto, les dice ya a todos los sacerdotes corruptos, para que no se ofendan mis hermanos judíos que están escuchando esta predicación. No todos los judíos lo mataron, pero sí un grupo de sacerdotes corruptos se coludieron con las autoridades romanas para darle muerte al Mesías, porque vieron afectados sus intereses religiosos, económicos, políticos, y por eso fue que lo mataron, no por otra cosa, ¿sí? Estaban amenazados los reyes que iban, era el rey de los Césares. ¿Cómo van a venir estorbarnos aquí un rey? No, rey de los judíos, no queremos nada, queremos quedarnos aquí. Fue nada más por perversos que lo hicieron, aunque conocieron, ¿sí? Entonces vamos a seguir en el 17. Por tanto, 16, por tanto dice Pilato, lo castigaré y luego lo soltaré. Porque hacía la costumbre soltarles a un preso en la fiesta. Pero la multitud entera, como leones, como toros de Bazán, como perros, porque así lo dice el Salmo 22, dice que toda la multitud gritaba diciendo, llévate a este y suéltanos a Barrabás. Este tal Barrabás estaba en prisión porque era un sedicioso y un asesino. El 20 dice, entonces Pilato, pretendiendo soltar a Jesús, habló otra vez con esos sacerdotes corruptos. Pero ellos gritaban y decían, crucificadlo, crucifícalo, crucifícalo. Y él les dijo, aquí está la tercera vez, él les dijo por tercera vez, por tercera ocasión, pues qué mal ha hecho este, no hallo en él delito alguno que amerite la muerte, por tanto, lo castigaré y luego lo soltaré. Como el imperio romano era el que tenía toda la autoridad política y legal, oficial, los judíos no podían tocarlo si no tenían un decreto oficial del emperador, porque el emperador era la ley en todo el imperio romano. Si no había un decreto legalmente firmado, no podían matar a Cristo. Aquí está la legalidad de que Cristo realmente fue crucificado, porque todo debe de verse desde el punto de vista legal, para que nos quitemos de que todo lo queremos ver espiritualizado. Aquí legalmente una autoridad tenía que dar fe de que lo iba a matar. Dice, pero ellos, así como examinaban la vaquilla, ¿verdad? Pero ellos insistían pidiéndole con fuertes gritos que él fuera crucificado, y predominaban los gritos de ellos, de los principales sacerdotes. Entonces ordenó Pilato que se le hiciera. En otra Biblia dice que ellos, en una Biblia que es en hebreo, dice, necesitaban ese papel firmado legalmente. Aquí no lo dice en esta, ¿verdad? Pero en otra versión dice, legalmente tenía que tener ese papel que Pilato le diera para entregárselo a ellos para que lo mataran. Ahora, hay un punto importante Sí. de saber por qué Pilato accedió a la demanda de los sacerdotes. Dicho sea de paso, como bien menciona, el Imperio Romano alrededor del año 30 inició su conquista de todo lo que era Medio Oriente. Y para entonces, no obstante, con el pueblo de Israel específicamente, tenían para eso revueltas del pueblo. Entonces, como sabían el poder que tenía el sacerdocio, los escribas, fariseos y saduceos de la época, no les convenía
generar más revueltas de descontento en el pueblo para no perder esa provincia. Entonces, por esa razón, Pilato, que también además su puesto estaba entredicho por su capacidad de gobernar, decide aceptar la solicitud de los sacerdotes, escribas y fariseos. Porque era mucha la presión, gritaban. Imagínense, ya gritería como una turba ahí desenfrenados. Y luego decían, el señor Pilato no cumplía la orden y decía, pues este no es buen gobernante. Así es, y corría el riesgo de... Lo que pasaba era que si era destituido, pues seguramente iría a prisión en Roma, claro, por cuanto no pudo cumplir con la encomienda del César. Entonces fue la razón por la cual él aceptó la solicitud y lo coloca ante la fiesta de Pesaj. Exactamente. Entonces dice, entonces ordenó a Pilato, ya presionado por esta turba de malvados, que se hiciera lo que ellos demandaban. Y le soltó al que ellos pedían, aquel que por sedición y por homicidio fue puesto en prisión, el tal Barrabás. Y a él lo llevan al patíbulo. Entonces dice que ya van a crucificarlo. Y aquí viene que todos levantaban la mano, lo que nos han enseñado. Pongan muy bien atención. Y ellos, cuando lo llevaron, tomaron a Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que él la cargara. Iba detrás de Jesús. Y una multitud del pueblo lo seguía, y las mujeres lloraban y hacían lamentación a causa de él. Entonces, volteando hacia ellos, Jesús dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque eso viene el día del juicio. Porque aquí vienen días en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. En ese tiempo empezarán a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas cúbranos, porque si con el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán con el seco? Cuando están diciendo esto en Oseas 10, ¿qué dice en Oseas 10, 8 y Apocalipsis 6, 16? Qué fuerte es cuando nos cerramos a la luz de la verdad y nos empeñamos en creer cosas que equivocadamente nos han enseñado, pero que ahora nos convienen mucho para seguir nuestra actitud de rebeldía. ¿Qué dice? Oseas 6:10. En la casa de Israel he visto cosas horrendas. Allí se prostituye Efraín, ahí se contamina Israel. Y Apocalipsis 6:16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y iban a ese camino a la muerte. Dice que iban con él otros dos que eran unos malhechores para ser ejecutados. Y al llegar a un lugar que se llama La Calavera, ahí lo crucificaron, y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Ahorita vamos a decir lo que es la calavera. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y habiendo echado suertes sobre sus vestidos, los repartieron. Calavera, ¿qué significa el término calavera? Primeramente dice que se cumple tenía que ir ahí para cumplir la profecía, el juicio decretado contra Satanás, que le va a aplastar la cabeza. Ya quedó prefigurado ahí en Génesis, pero se lo va a aplastar ahora al final del tiempo. ¿Qué significa calavera? ¿Por qué? Calavera significa, en la lengua aramea, es la palabra Gólgota, y significa el lugar de la calavera, pero está hablando de un censo o de un contar de cabeza. Porque Cristo es el primogénito de toda la creación. Es el primer Adán, el segundo Adán, el único que se hizo, siendo Dios, se hizo hombre para venir a libertar a toda la humanidad que ya está condenada desde antes. Porque dicen, Dios
no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque Cristo no condena a nadie, el que condena es el Padre, y ya desde antes estaba condenado. Cristo vino a darnos la salvación. Y dice, y el pueblo quedó de pie mirando, y hasta los gobernantes lo escarnecían diciendo, a otro salvó, pues que se salve a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Está repitiendo el Salmo 22. Y también los soldados lo escarnecían y acercándose a él le ofrecían vinagre, diciendo, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también escritas sobre él una inscripción que decía en griego, en latín y en hebreo, este es el rey de los judíos. ¿El 39? 39. Y uno de los criminales que estaban colgados, blasfemaba contra él diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros justamente porque recibimos lo merecido por lo que hicimos, mas este hombre ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, hermanos, este es un pasaje donde muchos hermanos se agarran de ahí y dicen, bueno, como Dios es amor, yo soy un creyente, pero el día que me muera, Dios me va a perdonar. Eso no aplica para uno que ha sido salvo. Eso no aplica para un hijo de Dios nacido de nuevo. Eso no aplica para un verdadero creyente. Eso no aplica para el que está. Para el que está en el fuego del Señor, solamente aplica para los que son tibios. Al cabo, a la mera hora me arrepiento, pues ahí está el que fue colgado en la cruz. Se arrepintió al último momento y le dijo que iba a estar con él en el paraíso. ¿Cómo está eso entonces? ¿Ese que iba a ser crucificado iba a tener oportunidad de pecar? Pregunto. ¿Se arrepintió? Nunca había conocido de Jesús. ¿Tuvo oportunidad de pecar? ¿El que estaba colgado en la cruz y se arrepintió? ¿Sí o no tenía oportunidad de pecar? No. No tenía oportunidad. ¿Por qué no tenía oportunidad de pecar? Porque ya se iba a morir. Y no estaba en la congregación, era un malhechor. Pero ¿cómo que está en la congregación y no se ha arrepentido y no vive en santidad? ¿Cómo pretende que el día que se muera se va a arrepentir y que va a estar con Dios en el paraíso? Eso no dice la iglesia, eso no dice la palabra. Ahora, también, es que también hay un punto importante y lo menciona el apóstol Pablo y también lo menciona la Torá. Dice que el Señor escudriña los corazones y busca corazones contrictos y humillados delante de Él. Y si vemos aquí, en justo lo que nos enseñaban ayer, vimos dos personas en la misma condición con diferente actitud. Uno era soberbio y esto retaba el poder de Dios, cosa que nos pasa muy comúnmente, pero otro fue humilde y reconoció la grandeza del Señor en medio de la prueba. Y entonces, la muerte, aquí ya viene la muerte. Cuando eran las 12 del día, porque hay otra controversia muy grande, que si murió el viernes, ¿a quién le han enseñado que murió el viernes? Que murió el viernes, pues a ver, sáqueme matemáticas, a ver si de viernes a sábado son 72 horas, porque nomás no va a dar ni aunque quieran. Pero nos han metido en la cabeza que Cristo murió el viernes. ¿Cómo es posible entonces? ¿Qué estoy haciendo? ¿Realmente qué es lo que he estado yo creyendo? No pudo haber muerto el viernes, ¿verdad que no? Puesto que resucitó el séptimo día, hasta después del séptimo día resucitó.
hasta que después del Shabbat, séptimo día, fue cuando Cristo resucitó. Entonces es imposible que haya muerto el viernes, ¿verdad? Imposible, imposible, imposible. Dice aquí la palabra, cuando eran como las 12 del día, hubo tinieblas en toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús exclamó en alta voz diciendo, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, murió. ¿Cuál velo se rasgó? Mire, hay una cuestión interesante, pero si estudiamos ayer lo que estuvimos estudiando toda la semana sobre el sacrificio de la vaca alazana, los sacerdotes debían mirar hacia el templo, específicamente hacia donde estaba ubicado el lugar santísimo. Antes del templo era el tabernáculo. Cuando Yeshua muere, también está mirando hacia Jerusalén, hacia el norte, donde estaba ubicado el templo, específicamente hacia la parte donde estaba el lugar santísimo. Por eso ese fue el velo que se rasgó. Dice que cuando se rasgó el velo, murió. Al ver el centurión lo que había ocurrido, dio gloria a Dios diciendo, en verdad este hombre era justo. Y todas las multitudes que estaban reunidas en ese espectáculo, que me imagino que ha de haber sido horrendo espectáculo, dantesco, al ver lo que había ocurrido, se volvieron dándose golpes de pecho. Pero todos los conocidos de Jesús, y las mujeres que habían venido con él, desde Galilea se quedaron a bastante distancia. Y Jesucristo sepultado. Cierto varón que tenía por nombre José, consejero de Arimatea, ciudad de Judea, era un varón bueno y recto. Todo esto, ¿vieron cómo está descrito en el Salmo 22? Este estaba en desacuerdo con el plan y con el comportamiento de aquellos sacerdotes y esperaba el reino de Dios. Acudió a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Bajándolo, ya muerto, lo envolvió en un lienzo de lino, colocándolo luego en una tumba excavada en la cual a nadie habían colocado todavía. Era el día de la preparación en vísperas del reposo. ¿Qué día era? Cuando lo bajaron de la cruz y que le metieron ahí al sepulcro. ¿Qué día era? Era para dar cumplimiento a lo que está escrito en Éxodo 12, donde él, como el cordero del sacrificio, tenía que cumplir la escritura de ser el cordero que llevaba el pecado de la humanidad, y en ese momento tenía que ser quitado porque la escritura nos dice en la Torá que maldito es el que es colgado en un madero, y como era un día especial, un día santo, sagrado, apartado para Yahweh, tenía que estar bajado del madero y llevarlo a otro lugar, porque eso impidía que se diera a cabalidad la ley. Dice, era día de preparación en vísperas del día de reposo. Hoy es un día de reposo. Era antes de Se encontraban cerca las mujeres que habían venido con él a Galilea y vieron la tumba y la manera en que fue puesto su cuerpo. Y cuando regresaron, prepararon especies aromáticas y hierbas fragantes. En el día de reposo descansaron según lo establecido. Pero el primer día de la semana, por la mañana, estando todavía oscuro, ellas vinieron a la tumba y traían las especies aromáticas que habían preparado y se encontraban con las mujeres. Y hallaron la piedra del sepulcro movida y no encontraron el cuerpo. ¿Qué día resucitó el Mesías? El domingo. El primer día de la semana. Primer día de la semana. Primer día de la semana. Los días domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, que no es sábado, es Shabbat, porque ellos le cambiaron los nombres y dicen que es Shabbat, pero es Saturno. Sunday es el sol. Así es.
Entonces, hay algo importante que ahorita está mencionando la pastora y nos preguntaba por el día. Si el Mesías resucitó el primer día de la semana, tuvo que haber él muerto, entregado su cuerpo el día 4. Y esto venía específicamente con el Génesis, porque en el día 4 el Señor crea las lumbreras y en el día 4, en el milenio 4, aparece el Mesías. Entonces, y después de 3 días completitos, son los 7. Exactamente. Entonces él matemáticamente tiene todo sincronizado y él venía a cumplir precisamente el plan del Señor estipulado desde el principio. Así es. Además, es importante saber que los días de la semana, como los conocemos, es parte de un sincretismo que se hizo a partir del siglo IV con Constantino, cuando la intención era simplificar o unir el calendario de festividades romano con el calendario cristiano, entre muchas comillas, de la época, para cristianizar la cultura romana y poder permitir la inserción de el cristianismo dentro de Roma. Entonces, ¿cómo es tan importante que nos despojemos de toda esa enseñanza que hemos venido arrastrando por 2000 años? Porque si no lo hacemos, vamos a estar siempre en rebeldía con lo que estamos aprendiendo, con lo que la palabra nos quiere enseñar. Es que, ¿por qué ahora esto? Porque todos estamos ahorita quitándonos todas esas enseñanzas falsas. Todos estamos aquí igual. Dios nos está revelando su palabra y nosotros no tenemos más remedio que decirla tal como Dios nos la está dando, sin quitarle ni ponerle. Y mire aquí, ya para concluir, vemos exactamente cómo se cumple Números 19:2 con Lucas 4:26. Nomás léame Números, lo que es Números 19:2, dice la palabra. A ver quién lo encuentra primero. Yo ya casi lo tengo aquí. Dice, este es el estatuto de la ley que Jehová ha mandado diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una novilla roja sin defecto, en la cual no haya mancha y sobre la cual nunca haya puesto un yugo. Imagínense usted que estos judíos incrédulos todavía siguen esperando al Mesías y van a hacer este sacrificio. ¿Usted cree que y los van a hacer para que se cumpla la profecía? Porque después que hagan esto, los va a humillar fuertemente en Armagedón. Lo van a hacer, pero van a ser humillados fuertemente. Porque ahí en Armagedón van a tener un enfrentamiento que los van a querer matar todas las naciones. Y va a venir Yahweh, Jehová de los ejércitos, los va a venir a liberar una vez más. Y cuando ya lo vean, después que los humilló, después que los liberó una vez más, que lo vean bajar, van a llorar y se van a lamentar de lo que hicieron. Pero hasta entonces, ahorita es imposible que se arrepientan. Por eso es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de que la iglesia provoque hacerlos al pueblo que está esperando al Mesías. Van a llorar y van a lamentar al que traspasaron. Eso es algo terrible. ¿Y Lucas 4:26 qué dice? Dice, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la ciudad de Sarepta de Sidón, una mujer viuda. Como despreciaron, tiene relación, sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir esta? Como dice una interpretación, o bueno, una enseñanza, que cuando los sacerdotes, cuando Judas el traidor se arrepintió, dice que fue y les aventó las monedas a los sacerdotes. Y los sacerdotes las agarran y dicen, porque con el dinero del templo se tenía que comprar la vaquilla. La vaquilla es Jesús, que pagaron 30 monedas de plata para que lo entregara el traidor. Y que los aventaron y echaron las monedas. Con esas monedas compraron un campo fuera del templo para enterrar a los gentiles. Y los gentiles son los que Cristo redimió con su sangre.
porque ahí lo despreciaron, el pueblo lo despreció, se va con los gentiles para provocarlos a celos. Así es algo tremendo que el Señor tenía también todo prefigurado desde el principio y es parte del plan de redención, donde el Señor al momento de aparecer en su ministerio dijo, he venido por las ovejas dispersas de la casa de Israel, a ellas me es necesario ir y traer. ¿Por qué? Porque también está profetizado en el libro de Ezequiel que el Señor habría mandado la dispersión para provocar esta redención final que vemos prefigurada desde el principio y completada en el Mesías para traer de vuelta a casa a toda la humanidad. Asimismo, también habla de la purificación. Recordemos que la ceniza de la vaca también tenía una función específica y era la purificación. El Mesías, a través del Mesías, todos nosotros somos purificados. Dejamos de ser iniquidad para volvernos luz, refractar la luz del Señor y entonces tener de nuevo acceso al lugar santísimo, porque nadie que esté impuro, nada impuro puede tener contacto con el Señor. Pero también para cerrar, es que ni modo, hermanos, no podemos dejar cabos sueltos. Dice en Apocalipsis, la iglesia de Pérgamo, que solamente los vencedores van a tener acceso al maná escondido, a la revelación. Van a tener acceso a la presencia de Dios con una piedrecita blanca que se le da en su mano, donde hay un nombre escrito que ninguno conoce excepto el que lo tiene. ¿Y Amén. qué nombre tiene el que vence con Dios? ¿Cómo se le llama al que vence con Dios? Porque si usted cree que va a ir al cielo llamándose Ana María o llamándose Noemí, él no conoce ni a Noemí ni a Ana María. Ella me puso un nombre nuevo. ¿Dónde dice? Israel. ¿Pero dónde lo dice? En Apocalipsis 2:17. No, a ver, Carlitos, ¿tienes ahí algo? Génesis. No, vamos a leerlo de Apocalipsis, la iglesia de Pérgamo. Pero léanme donde, en Génesis, donde dice que cómo se le llama al que vence con Dios, para que nos quitemos esas ideas de que yo soy de la tribu de acá, yo soy de acá, yo soy de allá. ¿Por qué aquí tanto decimos, yo soy Israel? Pero si usted es gentil, era. Porque ahora, solo por hoy, yo he vencido con Dios al maligno en mi vida. Solo por hoy. Mañana no lo sé. Entonces yo no me llamo Noemí ni soy gentil. Yo soy Israel. ¿Cómo dice que le cambia el nombre? ¿En qué momento? ¿No lo encuentran? Es Jacob cuando peleó con el ángel y prevaleció. Y le dice, Jacob, tú eras un tramposo. Ya sabemos que Jacob era un tramposo. Y cuando pelea toda la noche con el ángel, ya amaneciendo, le dice, ¿cómo te llamas? Como si no supiera, el ángel era el mismo Mesías. Y le pregunta a Jacob, ¿cómo te llamas, Jacob? Oye, ¿cómo te llamas? Y él dice, ¿me llamo Jacob? No, tú no te llamas Jacob, porque has vencido con el hombre y con Dios. Ahora tu nombre es Israel. A ver, léanlo. Y Jacob se quedó solo y un varón estuvo luchando con él hasta rayar el alba, pero viendo que no podía con él, le atacó el encaje de su muslo y se le descoyuntó el muslo a Jacob mientras luchaba con él. Entonces dijo, déjame que raye el alba, y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y dijo, ya no se dirá tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Ya se fijaron cómo recorrimos Génesis, todo. ¿Qué dice la iglesia de Pérgamo? A la que no es tibia, ¿eh? Ya vimos cuál es la iglesia. Cuando empezamos vimos la tibia. Ahora tenemos, a ver si somos esta. A ver si se identifican con esta iglesia.
Y con eso vamos a concluir. ¿Ya? Y escribe el mensajero de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Miren, dice, escribe al mensajero de la iglesia de Pérgamo. ¿Quién es el mensajero de las iglesias? Yeshua. Pero el ángel no. Dice el mensajero, pero el mensajero, el que está en la iglesia, el que está pasando el mensaje al pueblo, El Espíritu Santo. es el pastor de la iglesia. Escribe a él. ¿Y tú qué tienes? ¿Qué le dice? Yo conozco dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí algunos que retienen la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así tú también tienes a los que de la misma manera retienen la enseñanza de los nicoalitas. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y combatiré contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Despide. Pues bueno, esto ha sido de mucha bendición. Vamos a despedirnos con una oración para darle honra y gloria al Señor en este día tan maravilloso y provechoso. Bendito eres, Señor, alabado y glorificado es tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo, por consagrar este día maravilloso para poder hablar de ti, escuchar de ti, aprender de ti, Señor. Gracias, Padre, porque nos has instruido y nos sigues instruyendo en cada paso, Señor. Manténnos unidos en humildad, Señor, dispuestos y abiertos de nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu bendita palabra. A ti sea toda la honra, toda la gloria, Señor. Bendice, Padre, en tu perfecta voluntad a todos y cada uno de los que aquí estamos, de los que nos ven, y que todo sea para honra y gloria de tu nombre. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén.